púlpito que eso no funciona así. Es algo abominable, es algo que no podemos concebir porque las escrituras no nos dirigen en esa dirección. Usted ha escuchado la palabra de Dios leída en este momento y usted ha podido percibir cosas allí que podría sorprender a cualquiera que inicie la vida cristiana y dice, wow, ¿que esto es así? Pero, por un instante, pongámonos en los pensamientos de estas personas. ¿Y qué pasaría si realmente todo fuera muy bien? Es decir, sin ningún problema en esta vida. ¿Esto significaría que Dios está bendiciendo a esa persona? ¿Qué nos tiene que decir la Biblia con respecto a ello? Para ser más directo, ¿qué nos dice la Biblia? En este caso, el escritor Pedro en estos pasajes. El versículo 14 dice esto: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, wow, vituperiados por el nombre, por la causa de Cristo, dice, sois bienaventurados. Versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, allí encontramos el padecimiento. Como cristiano, dice, no se avergüence. Versículo 19, de modo de los que padecen según la voluntad de Dios. O sea, Pedro ha cogido una porción de esta parte de su carta para decirnos, padeceremos, sufriremos. Pero ha llegado un tiempo donde tenemos que darle una reforma a ese sufrimiento y a la perspectiva de lo que tenemos verdaderamente de lo que es el sufrimiento. Y esta mañana quiero compartir con ustedes una teología del sufrimiento, una perspectiva del sufrimiento. Y quiero dejarles tres pensamientos. Tres pensamientos. Primer pensamiento: el sufrimiento del creyente no debe sorprendernos. Versículo 12 dice, amaos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. No se sorprendan, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Hoy sufres? No te sorprendas, como si algo extraño estuviera pasando. ¿En los últimos días habrá algún sufrimiento que te ha sorprendido? Si tu respuesta es afirmativa, quiero decirte que tenemos dos maneras de sufrir. Se sufre por hacer lo bueno y se sufre por hacer lo malo. Pedro comienza diciendo en el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, se sufre por hacer lo bueno. Queremos hacer la voluntad de Dios y sufrimos. Deseamos inclinar el corazón a nuestro Dios, a ese Dios soberano, a ese Dios creador, a ese Dios quien en nuestros pensamientos está en control de todo. Y vemos su voluntad y decimos, oh Dios, yo quiero tu plan, yo quiero estar allí, Señor, yo sé lo que me está pasando. ¿Cuántas veces he escuchado, todo esto tiene un propósito, Señor? Sé que tú al final harás algo, oh Dios. Pero ¿qué pasa? Sufrimos. Sin ir muy lejos, pensemos en la vida de Job. Dice la Biblia que era un varón justo y no había como él en la tierra. Y en su propio libro relata su sufrimiento, pero no vemos por ningún lugar en todos los capítulos de su libro la razón de su sufrimiento. No lo vemos. Usted lea Job y no va a percibir la razón del sufrimiento, aunque más adelante revela un poco lo que había en su propio corazón, soberbia, orgullo allí. Pero eso no fue la causa de su sufrimiento. Job nunca lo supo.
A nuestro conocimiento, Dios no le reveló el propósito de su sufrimiento. Sufrimos haciendo lo bueno. Padecemos como cristianos. Vamos a ser vituperiados. Vamos a ser angustiados. Vamos a pasar el fuego de la prueba. Pero también sufrimos haciendo lo malo. Y Pedro añade en el versículo 15, así que ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Sabes? Las maldades que Pedro especifica están suficientemente claras para manifestar la perversidad del corazón caído del hombre. Malhechores, homicidas, ladrones, entremetiéndose en lo ajeno. Si alguno sufre como homicida, pues va a sufrir la consecuencia de su mal. Este es el resultado de obrar mal. Es el resultado. Entonces, habiendo dicho por ambos lados todo esto, todo el mundo va a sufrir. Los justos sufren, los injustos sufren, sea en esta vida o sea en la venidera. El sufrimiento es una experiencia común para los cristianos y para los no cristianos. Amados hermanos, el sufrimiento va a llegar de diferentes maneras, de diferentes tipos, de diferentes colores, de diferentes intensidades. Y eso no quiere decir que Dios está distraído. Eso no quiere decir que Él está olvidando las cosas y olvidó pasar todo esto. Eso tampoco significa que algo raro o extraño está pasando contigo. No te sorprendas. No te sorprendas si aún nosotros sufrimos de manera injusta. No te sorprendas eso. Y ya Pedro tiene precisas palabras en toda su epístola, versos antes, para decirnos en cuanto a las autoridades, en cuanto a los criados, en cuanto a las esposas. Por eso, si las autoridades son abusivas, no te sorprendas. No te sorprendas con todo lo que está pasando aquí últimamente en Latinoamérica. Si en tu trabajo hay algún tipo de padecimiento, sea con tu salario, sea con tu tiempo, sea algo, no te sorprendas. Si sufres en tu hogar por alguna circunstancia, no te sorprendas. Pedro ha sido muy preciso en enumerar cada una de las cosas antes de decir, amados hermanos, no se sorprendan del fuego, de la prueba de fuego que va a acontecer, que va a venir. En otros casos, a veces sufrimos por lo que tenemos. Y a veces sufrimos por lo que no tenemos. Un ejemplo nada más. Sufres por no tener un carro. Y te gustaría manejar tu carro, recorrer la ciudad, poder llegar a tiempo a tus reuniones, a tu trabajo, a tus estudios, y poder tener todo muy bien, todo muy bonito, pero no lo tienes y sufres. Porque tienes que pagar tu combi, el bus, el tráfico, llegas tarde, entras sudado al trabajo, nada, o sea, sufres porque no lo tienes. Pero tienes tu carro. Puedes llegar a tu trabajo, puedes llevar tus estudios, llevas tu ropa adentro, tu desodorante, todo, te cambias, no hay ni problema, todo tranquilo.
se malogra. Sufres en el mantenimiento. Sufres cuando te chocan. Sufres la presión de saber, tengo que manejar bien. No puedo recibir una multa. Los peatones, sufres. Sufres por lo que tienes y sufres por lo que no tienes. Cualquiera sea la situación, de igual modo padecemos. Pero Pedro tiene que decir algo más en cuanto a esto. Versículo 13. El versículo 13 dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Lo que añade Pedro es algo realmente chistoso. Pedro nos dice que no nos sorprendamos del fuego de la prueba, del sufrimiento y del dolor. Y Pedro comienza el versículo 13 diciendo, si no, gozaos. No te sorprendas, sino más bien gózate. Qué irónico, ¿no? Pareciera que Pedro no está en la misma sintonía que nosotros. Pareciera que Pedro fuera un ser sumamente diferente a nosotros. Y pareciera que Pedro en toda su carta como que está siendo muy irónico. Así como que estuviera, ¿cómo que voy a sufrir y tengo que estar con gozo? ¿Cómo que tengo que ver las pruebas con diferentes? O sea, Pedro, mira, yo soy humano también. Pero Pedro dice, gozaos. ¿Cómo puede decirnos que nos gocemos en el sufrimiento? Tal vez eso lo has visto, no solamente en esta carta de Pedro, sino en otras oportunidades, en otras partes de la Biblia, donde tenemos que vivir en gozo en medio de las pruebas, como lo dice Santiago. ¿Por qué el gozo siempre está relacionado al sufrimiento? ¿Se ha puesto a pensar? Gozo y sufrimiento. ¿Por qué siempre las dos cosas conllevan a un mismo punto? Y tal vez tienes una respuesta rápida y puede ser que esta es la que es la respuesta que tengas, porque piensas que el gozo es lo que normalmente perdemos al sufrir. Claro, uno no está enfermo y uno no va a estar con la sonrisa de oreja a oreja diciendo, aplíqueme todo lo que pueda por ser posible. No, uno sufre, uno pierde el gozo. Responder así es como poner a Dios frente a nosotros diciéndonos esto. Mientras mayor es la adversidad, desearía que expresaras más gozo. Mientras que mayor, más intensa sea la adversidad, desearía que expreses gozo. Y te has puesto a pensar, ¿por qué el gozo y el sufrimiento comúnmente siempre van juntos? Respondo de esta manera, haciendo otra pregunta. ¿Por qué el gozo siempre está relacionado con el sufrimiento? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos quiere hacer recordar que en este mundo nada puede ser tomado como la razón principal de nuestra propia satisfacción. Dios sabe muy bien que nosotros somos muy rápidos en entregar el corazón a las cosas de este mundo. Él sabe muy bien eso. Y la pregunta es, ¿y dónde está el gozo? Pues precisamente en eso. Es que Dios sabe que nada en esta vida puede reemplazarlo. Nada en esta vida puede suplantar a Dios. Es por eso que tenemos que experimentar dolor para que reluzca el gozo verdadero que solamente hay una persona en la situación que yo me puedo encontrar que Él satisface y llena completamente. Por muchos años anhelaba, deseaba jugar fútbol con mi padre. Anhelaba poder divertirme,
yendo al estadio para alentar a mi equipo favorito e ir a los partidos de la selección con él. Pero jamás sucedió. Anhelaba profundamente sentarme con él una noche y abrir la Biblia para hablar de teología, pero no pasó. Sus capacidades físicas eran muy limitadas. Sufrí por muchos años, llevando el dolor mismo de su propia enfermedad. Más paraba en el hospital que una cancha de fútbol. Pero estoy seguro, si eso hubiera pasado, conociendo mi corazón, sé que pude haber hecho de mi padre el ser más importante de la tierra. Y Dios no quiso que sea así. ¿Para qué? Para que me pueda gozar que solo Él satisface diciéndome, yo soy tu verdadero Padre Celestial. Los políticos fallan. Los presidentes y los reyes en esta tierra actúan injustamente. Hablan promesas y nunca vemos la realidad de esas promesas. Sufrimos por el maltrato de la corrupción que recibimos. Padecemos por los actos corruptos, donde los más dañados son los más débiles. ¿Y sabes por qué sucede todas esas cosas? Para que nos gocemos que solamente hay un rey y líder perfecto, Cristo Jesús, en quien yo puedo hallar mi verdadera satisfacción. Las empresas fallan. Las compañías explotan a sus trabajadores. Todos en algún momento en la vida hemos tenido un jefe que nos ha maltratado y nuestro trabajo nunca ha sido valorado. En vez de eso hemos recibido opresión y opresión y opresión. ¿Y sabes por qué eso sucede? Eso sucede para que te goces que solamente existe un amo celestial que verdaderamente te dará la correcta y más grande gratificación. Los esposos fallan. Tal vez sientas que no te ama, que te engaña, que en algún momento de su vida fue infiel. Y todo eso sucede para que únicamente te goces en Jesús, quien es el esposo verdadero, que te ama profundamente y puedes satisfacer todo tu corazón enteramente. Hermanos, en esta vida vamos a ser vituperados por el nombre de Cristo, pero seremos bienaventurados. Y he allí el punto del gozo. He allí que Dios permite que aún en el sufrimiento nos gocemos, porque desea llevarnos a una persona mucho más allá de nuestra propia expectativa real de nuestro presente. Algo más allá. Y es ahí donde entramos al segundo pensamiento. Y el segundo pensamiento es el siguiente, que el sufrimiento del creyente nos apunta al padecimiento de Cristo. Versículo 13 dice, si no, gozaos, pero añade Pedro diciendo, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué Dios permite sufrimientos? ¿De qué manera podemos vincular el sufrimiento que yo estoy pasando en esta vida? ¿Por qué dice el apóstol Pedro que somos participantes de los padecimientos de Cristo? Es que el sufrimiento permite identificarse con Cristo. ¿Sufres? Es una identificación con Cristo mismo.
rendimos gloria con nuestras vidas. Y al hacerlo, experimentamos un gozo del cual Pedro está hablando que nadie puede destruir. Por eso que Pedro dice en el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Pedro no está loco para poder argumentar cosas en cuanto al mismo padecimiento. Sufriremos haciendo la voluntad de Dios. Cuando en vez de eso, debería ser el corazón, la recepción del corazón frente a cualquier situación en medio de la voluntad de Dios, sería una explosión de gozo, pero no es así. Padecemos duramente porque hacemos lo que nuestra carne no quiere hacer. En la medida que consagres cada vez más tu vida al Señor y vivas tu fe de manera pública y no encerrado en tus cuatro paredes, experimentarás el rechazo y el escarmiento de los que se oponen a la verdad. Y eso no debería avergonzarnos en absoluto. Por eso Pedro dice, no se avergüence. No se avergüence si alguno padece como cristiano. ¿Por qué sería una vergüenza sufrir? ¿Por qué sería una vergüenza el sufrimiento en sí? Porque el hombre, la sociedad, ve el sufrimiento como algo muy bajo. Ve el sufrimiento como algo muy débil. Ve el sufrimiento como algo muy vergonzoso. Hasta ve el sufrimiento como algo maldito por el concepto negativo que tiene esa palabra. Nadie te dice, al tú contarle, estoy sufriendo, ¡fantástico! Nadie te lo dice. Todos comienzan a circular por su mente, oh, qué bajo, qué débil, qué vergüenza. Oye, mira su vida cómo está. Oye, mira su casa cómo está. Oye, mira su empleo cómo está. Oye, mira a sus familiares cómo está. Y Pedro dice, si padecemos como cristianos, no se avergüence. Debo decirte que el verdadero cristianismo está marcado por el sufrimiento. Deseo que te lo grabes muy bien, porque si realmente estás en la vida cristiana, entonces el hecho, la marca, la cosa que apunta al cristianismo es sufrimiento. Ahora, en aquellos tiempos, gobernaba Nerón, el emperador. Y este fue un hombre muy sanguinario, que se ensañó con los cristianos de aquellos tiempos, no teniendo compasión de sus vidas. Nerón impuso sobre los cristianos las peores torturas que pudieran existir en ese tiempo del imperio. ¿Sabes qué hacía con ellos? Los usaba como antorchas humanas. Después los ponía a brea y los prendía a fuego y los usaba allí como antorchas para que alumbraran su nuevo palacio que había edificado. Además, este hombre tomaba pieles de animales, carne de animales, y los envolvía a los cuerpos de los cristianos para que puedan ser arrojados a las bestias del Coliseo y para así hacer un espectáculo ante sus ojos. ¿Te imaginas decir estas palabras del apóstol Pedro en esos momentos diciendo, vas a padecer como cristiano y no te avergüences? Porque para el tiempo de ellos era vida o muerte decir que verdaderamente eran cristianos.
Imagínate, imagínate esa escena, al leer la carta y decir, no te avergüences. El sinónimo del cristianismo es sufrimiento. Y esto lo vemos en Jesús, claramente. Aunque su muerte fue vergonzosa para muchos, detrás había una gloria más grande. Aunque su muerte fue débil para muchos, débil, detrás había un poder más grande. Como dice Tim Keller en su extracto de este punto de la teología de la cruz, él dice claramente esto: el sorprendente mensaje de la Escritura es más bien que la revelación más profunda del carácter de Dios. Del carácter de Dios está en la debilidad, el sufrimiento y la muerte en la cruz. Añade más diciendo, fue a través de la debilidad y el dolor que Dios nos salvó y nos mostró las profundidades infinitas de su gracia y su amor por nosotros. Ver la cruz de Cristo, ver todo ese acto de padecimiento, es pensar que frente a nosotros está el padecimiento de salvación más grande de la historia. No necesitas crear nuevas pisadas para poder seguir a Jesucristo. No, somos llamados a seguir sus pisadas. Y son esas mismas pisadas que ya Pedro había anunciado textos anteriores, que seguimos las pisadas del Maestro, que seguimos la pisada de Cristo. Y la pisada, o mejor dicho, la herramienta que Dios utiliza para reconocer en quienes habita el Espíritu de Dios, ¿sabes cuál es la herramienta? Es el sufrimiento. Esa es la herramienta que Dios utiliza para saber en quiénes habita el Espíritu mismo de Dios. Los sufrimientos, hermanos, son el regalo que Dios revela para que Cristo sea glorificado en el creyente. Y llegamos al final. Y llegamos al tercer pensamiento. Y el tercer pensamiento quiere decir de esta manera: el sufrimiento del creyente revela la gloria y belleza de nuestra fe. Gloria y belleza de nuestra fe. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Nuevamente digo, el sufrimiento va a llegar. ¿Y por dónde comienza? Por nosotros, por aquellos participantes de la casa de Dios. Sufrimiento comienza por allí. Si padecemos haciendo la voluntad de Dios, podemos encomendar nuestras almas al fiel Creador, como dice el versículo 19. Si padecemos, de modo que padecemos haciendo la voluntad de Dios, podemos encomendar nuestras almas, porque sabemos que si es la herramienta que Dios va a utilizar, Dios no nos quiere dejar desamparados, Dios no nos quiere dejar tirados en nuestro sufrimiento, Dios no quiere decir, toma, encuentra el olor y ve lo que tú haces. No, porque Dios sabe que comienza por nosotros, pero quiere decir, entrégame tu alma para guardarla, cuidarla, porque Él es el fiel Creador. Si el camino que Cristo recorrió fue a través del sufrimiento, mostrando su debilidad para hasta alcanzar la glorificación, el camino del creyente es similar, es el mismo. Es el mismo. A un creyente puede aterrarle oír esto, pero esa es la herramienta que Dios utilizará para revelar el peso, el color, el aroma de nuestra fe.
En el sufrimiento podemos ver en quienes habita el Espíritu de Dios. Pero también el sufrimiento hace algo. Si alguno persevera a pesar del sufrimiento, es una evidencia de la salvación de su alma. Pero hay un grupo que no entiende el sufrimiento, ¿cierto? Como usted lo está entendiendo tal vez hoy. Y deseo que respondamos a esta pregunta, el cual Pedro hace. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin? La gente que no cree necesita ver algo que en su propia naturaleza no lo percibe, no lo halla. Ellos necesitan ver la belleza de nuestra fe. Necesitan ver gente como nosotros, común y corriente, que sufre duro, que sufre hasta el alma, pero que aún mantienen viva ¿qué? Su fe. Su fe. Pero la belleza de nuestra fe tiene un fondo. No es simplemente el hecho de revelo mi fe. No. Tiene un fondo la belleza de nuestra fe. Y digo esto buscando responder otra pregunta. ¿Cuál es el mayor sufrimiento del cual hemos sido realmente rescatados? ¿Cuál es ese mayor sufrimiento? Y es que hemos sido rescatados del peor sufrimiento de nuestras vidas. El peor de todos. Sí, yo sé que tú sufres. Y tal vez nadie hasta ahorita entiende cómo es que estás sufriendo y la magnitud de tu sufrimiento. Pero déjame decirte que hay un sufrimiento mayor del cual Dios mismo te libró y Dios mismo quiere librarte. Ese sufrimiento es el sufrimiento eterno. Y una sola palabra es condenación. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios para que ese sufrimiento tenga un término, un fin? Envió a su Hijo y lo envió a sufrir y a padecer. Para que un solo evento en toda la historia pueda asegurar el perdón de pecados para siempre y la libertad de la condenación. Jesús fue sometido a golpes. Jesús fue sometido a la misma muerte. Jesús en aquella cruz, padeciendo y sufriendo por los clavos, las espinas, la lanza, todo el desgaste físico, Jesús en ese mismo momento perdonó. Jesús murió por los pecadores. Jesús pagó el precio para que no tuviéramos que pagar nosotros mismos. Él, Jesús mismo, tuvo que hacer todo eso para poder rescatarnos de la mayor condenación, el sufrimiento eterno, y rescatarnos de eso. Quiero sacar unas últimas palabras de este último texto, pero expresado en otra versión. Dice en el versículo 4:13, antes bien, en la medida que antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Quiero animar tu corazón.
Porque estoy seguro que si hubiera un psicólogo aquí a mi lado, me diría, qué tremenda charla, que bajaste la autoestima a toda la congregación. Está sacado de pelos todo lo que has dicho. Pero quiero levantar tus ojos más allá de tu presente. Primero, el sufrimiento es solo el inicio para ver algo mucho más glorioso. Solo el inicio. No es el fin. El sufrimiento no es tan malo como se le pinta, si percibes cuál es su fin. Es que el fin del camino del padecimiento es uno, es gloria. En la medida que compartimos los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos regocijemos con gran alegría. Hermanos, Cristo padeció para llevarte la gloria del cual estábamos destituidos. Cuando Marta estuvo a los pies de Cristo, en ese preciso momento, cuando le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Señor. Y Jesús mismo le dice en esas palabras tan cruciales, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto, Marta? Y ella dijo, sí creo, Señor. Y cuando Jesús se acerca a la tumba, ya estaba 4 días Lázaro puesto en el sepulcro. Y Jesús dice, quitad la piedra de allí. Y la piedra es quitada de allí. Y Marta sale otra vez al encuentro, Señor, ya son 4 días, ya está oliendo, ya apesta, Señor. Y Jesús le hace una pregunta, ¿no acaso no te dije que si crees no verás la gloria de Dios? Marta estaba sufriendo hasta el último. Y Jesús le dijo que si verdaderamente tú crees, Marta, tú vas a ver la gloria de Dios. Es que, hermanos, padecemos en esta vida, sufriremos en esta vida, pero solamente es el inicio de ver algo mucho más glorioso. ¿Crees? ¿Crees realmente? ¿Acaso no es si crees, no verás la gloria misma de Dios, del cual hemos sido destituidos, del cual hemos sido alejados por nuestro pecado, pero que Dios tomó y dijo, yo pongo mi vida por ti, para que tú tengas acceso libre a mi gloria? ¿Acaso esto no es un gran motivo de gozo? ¿Acaso esto no comprendemos la palabra de Pedro al decir que nos gocemos? Y quiero levantar por eso su mirada más allá de su presente. Amado hermano, contempla esta verdad. Es que en la medida que compartimos los sufrimientos de Cristo, nos gozaremos más en su presencia. En la medida que tú compartes más a Cristo mismo, gozarás más. Cristiano, no hay más grande padecimiento de salvación en la historia que el sufrimiento de Cristo. Su debilidad, su pobreza, su sufriente vergüenza fue hecho para revelar la belleza de tu fe al creer. La obra en la cruz no exige de nosotros que hagamos algo. No lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo todo por ti. Jesús lo hizo todo por ti. Es por eso que corre a esa cruz. Abraza esa cruz. Apégate a esa cruz. Cree en Jesús verdaderamente. Y vive a Cristo cada día de tu vida, aun si tienes que sufrir. Amigo, considera
solamente por un instante pensar que hay un sufrimiento más grande del cual estás condenado. Y que solamente hay un Salvador, solo uno, que puede rescatarte y librarte de esa condenación. ¿Quién? Cristo Jesús. Levantemos nuestra mirada y miremos más allá de nuestro propio sufrimiento en esta tierra. Inclinemos nuestros rostros para poder orar.